Garra e ilusión a su fútbol para derrotar al Tenerife. Segunda parte, Maciño, dueño del centro del campo, inició y terminó la mejor jugada del encuentro, que significó el 3-1 definitivo. Su volea provocó el delirio en unas gradas que corearon su nombre. Celta 3, Tenerife 1. El Logroñés ha perdido otra oportunidad para salvarse. El gol del partido a los 80 minutos. Ditiuel a Eusebio, pase medido, control de Espuela de Maciño y a la media vuelta con la izquierda ajusta al poste la pelota. ¿Cómo se le quiere en Vigo al brasileño? Casta de mundialista. Ya es el tercero que marca. En el que se juega la Liga de nuevo, con el Barça intentando darle la puntilla a un toro que tiene ya prácticamente cortadas las orejas. La aguanta Mostovoy, la va a jugar para Juan Sánchez, la puede tocar hacia atrás, ahí llega Revivo, dentro del área va a encarar a Reisiger, viene de atrás, Maciño la va a disparar. Magnífico, apenas de maravilla Juan Sánchez. Mira esto, muy bien, toma, así. Luego Revilla lo aguanta, luego lo cede, luego el disparo. Vaya disparo de Maciño. Centros, ya no estaba muy desafortunado, no necesariamente el penúltimo. Además con rosca para que le faltara algo al tremendo disparo de Maciño. Recuerden, lo importante, el Celta necesita vencer o cuanto menos empatar en el día de hoy para conseguir el pase a los 16avos de final de la Copa de la UEFA en esta edición 1998-99. La Rianxeira sube puestos en el hit parade. No se amilanan los celtiñas y animan evitando el gélido ambiente del Helmántico. Su visita a Salamanca, preámbulo del viaje a Liverpool, busca algo positivo ante la Unión Deportiva. Bailan Cáceres y Diorovic. Estrategia vemos. Mostovoy saca la falta, despeja Tomás y empalma un buen derechazo Maciño. En el bote mete el pie Leo Ramos y desvía la pelota. Estelea queda congelado. Supone el 0-1, minuto 5. Cerca después de ganar 0-2 hoy en el Rodríguez López ante casi 20.000 espectadores, casi lleno, y con un mal arbitraje de López Nieto. Se presentaba en casa Carlos Aymar. Y sin fortuna, segunda derrota consecutiva para el equipo canario. Pared entre Maciño, Juan Sánchez y gol de Maciño, 0-2. Pues no habrá jugado bien el Celta, pero los dos goles son de Super Celta puro, Ahí están los tres chavales de Maciño. Son detalles de calidad, porque esta pared también es fenomenal. Una vez más el gol de Maciño, que supuso el 0-2 en el Heliodoro Rodríguez López. Tenerife, que continúa como colista, 0, Celta 2. Y en el propio estadio el sonoro reconocimiento al espléndido fútbol desarrollado por el Celta y que esta tarde dio continuidad ante el Racing de Santander.
último vencedor desde hace 16 meses en el Coliseo Vigués. Sin embargo, a los 37 minutos sí tendría no solo validez, sino belleza la excelente ejecución de Maciño en esa falta para colar el balón por toda la escuadra. El preciso y precioso toque de Maciño bien merece recrearse en la repetición de su lanzamiento, que eleva a categoría de delirio la celebración en las gradas de Balaidos. El Madrid fue vapuleado por el equipo más brillante de la Liga, que además tuvo una de sus tardes más espectaculares. Le hizo 3 al Real Madrid en 15 minutos y terminó marcándole una manita. El Real Madrid además dejó un puñado de detalles cargantes sobre el campo, como la lentitud con la que los jugadores sustituidos abandonaron el terreno. Casi todo sonó a lo de siempre. A la primera que se tuerce, pulso al entrenador y a otro que nos merendamos.